Bueno, y seguimos hablando de política. Quedan exactamente 24 días para el cambio de mando. Hemos descrito las últimas semanas en la relación del gobierno entrante y el saliente, las dificultades, los dimes y diretes a propósito de la agenda legislativa, particularmente del futuro del proyecto de Sala Cuna y muchísimo más que queremos conversar a esta hora con el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Jorge Alessandri, que está con nosotros aquí en este ADN hoy. Diputado, bienvenido, buen día. Muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Diputado, Paula lo decía, quedan 24 días para este cambio de mando. ¿Cómo ven ustedes la situación actual, pensando que siempre ha habido una idea de que ser oposición es más fácil que ser oficialismo? Y hoy día ustedes, o en 24 días más, ya cruzan la vereda. ¿Cómo ven este camino ya de los 4 años en adelante, siendo que han sido una oposición muy crítica al actual gobierno? Bueno, si uno quiere una pega fácil, yo le diría no se meta en política, ¿no? Es difícil administrar, es difícil planificar. Imagínese usted una empresa donde cambiara la forma de administración cada 4 años, los énfasis, sería muy difícil proyectarse. Y lo que vemos hoy día, respecto al déficit, es lo mismo que pasaría en una casa, en una pyme. Una administración que tenía el mandato por 4 años gastó mucho más de lo que tenía planificado, endeudó más al país, y uno se pregunta dónde está la pandemia, dónde está el terremoto, dónde está la emergencia que tuvo que enfrentar, y no hay ninguna de proporciones como aquellas que le menciono, pero en vez de eso hay casos fundaciones, hay ayudas a Cuba, hay repartición de plata, 6.000 millones en el Ñuble a una empresa sin experiencia, de un joven de 20 años que está investigando la Contraloría. Entonces es importante señalar todas estas cosas, porque desde marzo va a haber que apretar el cinturón, vamos a tener que ordenar, vamos a tener que gastar menos, y eso va a ser muy doloroso. Y evidentemente que los que están hoy día en el gobierno van a haber pasado a la oposición y seguramente se van a dedicar a criticar. Pero lo importante es decir por qué Chile está endeudado, por qué Chile está haciendo estos recortes y quién fue el que gastó de más. Y eso evidentemente que lo pagan las personas más vulnerables después. Diputado, ya vamos a ir punto por punto con algunas de las afirmaciones que usted hace, pero en materia de crecimiento, porque usted parte por ahí. La semana pasada estuvimos con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que defiende el tema del déficit fiscal, y en materia de crecimiento económico lanzó una frase que tiene que ver con la inflación. Justo ese día aparecía la última cifra de inflación que bajaba del rango del 3% de la meta que establece el Banco Central. Y decía el ministro Grau que cuando uno tiene una inflación que está creciendo de la manera que estaba creciendo, cuando nosotros partimos como gobierno, eso significa, para decirlo en términos muy simples, que tú estás obligado a crecer poco en los años que vienen, porque este gobierno también recibió la administración de la empresa anterior, de los otros 4 años, y esa ha sido la posición, al menos del equipo económico de la moneda. Mire, me recuerdo mucho una frase del presidente Boric cuando llevaba 3-4 meses en el gobierno y dice: me he percatado, dice el presidente Boric, de lo destruido que están las patrullas de carabineros. ¿Cuántos vehículos tienen piedrazos? ¿Cuántos están vandalizados? Los vamos a pintar y los vamos a arreglar. Pero si ellos mismos habían justificado la violencia, ellos mismos habían justificado las protestas violentas contra carabineros, entonces organizar la fiesta y después decir que la vienes a arreglar es un poco ridículo. Pero en materia económica lo que plantea Grau con la inflación en particular. Voy para allá. En materia económica, el mismo ejemplo de las patrullas, los retiros del 10%. Promovieron, el presidente Boric votó a favor 4 retiros del 10%. Se habló incluso de tradición. Se habló incluso de traición durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, porque también esos retiros fueron apoyados por parlamentarios del oficialismo, de los partidos del entonces oficialismo. De la UDI. De la UDI, sin ir más lejos. Efectivamente 1 o 2 parlamentarios, pero mayoritariamente por la izquierda, y el propio Marcel en esa época era presidente del Banco Central, iba a la Cámara y nos decía que esto iba a provocar una inflación, y usted sabe que la inflación es el impuesto que le pega más fuerte a los más vulnerables, porque sube no solamente los créditos hipotecarios, sube la vida, sube la canasta familiar. Ya está, tanto así que el presidente Boric, en noviembre del segundo año de gobierno, en un discurso, se arrepiente de haber votado esos retiros. Por lo tanto, si ellos desestabilizaron, si ellos provocaron o toleraron la violencia, si ellos apoyaron los retiros,
y otras medidas, y hoy día dicen tuvimos que arreglar el desorden, me parece un poco injusto que lo digan. La inflación efectivamente llegó al 14%, cosa que en 40 años no habíamos visto nunca en Chile, pero eso fue porque salieron 50.000 millones de dólares a la economía, la inundaron y evidentemente tuvo un efecto gravísimo. Entonces no hay que ser serio solo cuando uno es oficialismo, hay que ser serio siempre. Yo fui de los 11 parlamentarios de esa época que votamos todos los retiros en contra, a pesar de que era impopular, a pesar de que evidentemente había una elección en noviembre del 2021 que elegía a toda la Cámara de Diputados, y todas esas cosas se pagan. Esta deuda se va a pagar en el futuro, igual que una familia, igual que una casa, intereses. Estamos hablando de miles de millones de dólares, y por eso es tan grave, y por eso los gobiernos al final le pasan la posta al siguiente con lo bueno, pero con lo malo también. Diputado, siguiendo el ejercicio que proponía Benjamín al principio, ¿cómo se autocalifican ustedes como oposición a 24 días ya de convertirse en oficialismo? Mira, a mí me encantaría que el equipo en el que uno está cuando no es gobierno se llamara colaboración, porque no se trata solamente de hacer un dique. ¿Ustedes fueron una oposición colaborativa, colaboradora? En muchas cosas sí, yo le puedo dar muchísimos ejemplos. Me tocó presidir la Comisión de Constitución, ahí están las leyes de no reincidencia, las leyes de nombramientos judiciales, las leyes de fortalecimiento del Ministerio Público. Evidentemente que comparado con la oposición que tuvo Sebastián Piñera en su segundo gobierno de parte del Frente Amplio, fuimos mucho más colaborativos y intentamos, porque no teníamos mayoría en el Parlamento, ayudar en todo lo necesario, tanto así que cuando llega Carolina Toá a Interior, empieza a aprobar las leyes de seguridad con los votos nuestros y incluso con votos en contra del Frente Amplio y del Partido Comunista, que fue como un cambio de estrategia entre Isquia Siche, que fue la primera ministra del Interior, y Carolina Toá, que fue la segunda. Bueno, y quienes no buscaron en medio o no se vio por lo menos ese intento de colaborar o se cerraron a varias discusiones fueron precisamente los parlamentarios del Partido Republicano, quienes son que el partido del presidente electo. ¿Cree usted que esto le puede jugar una mala pasada en la futura administración, considerando, por ejemplo, que no se juntaron o no se reunieron para discutir temas relevantes como la reforma a las pensiones, el aumento del salario mínimo? Evidentemente se van a dar cuenta que otra cosa es con guitarra, que en la democracia uno tiene que juntar los votos. Ayer decía Johannes Kaiser en una entrevista en un diario que él va a ser como el que va a levantar la alarma cada vez que en el Congreso se salgan de la línea del programa de Kast. Y está bien lo que dice Kaiser, que él sea la alarma, pero entender también que en el Congreso uno va avanzando en las cosas para las que tiene los votos. Y si hay cosas para las que no tiene los votos, las va dejando de lado, le quita las urgencias, las va descartando, pero evidentemente que lo importante es avanzar. Este Parlamento queda bastante mejor desde el punto de vista del oficialismo de Kast en la Cámara, solo a 2 votos, pero peor en términos del Senado. Quedamos empatados en el Senado y menos 2 votos en la Cámara. Por lo tanto, cada proyecto de ley va a ser una negociación, va a ser una dificultad y va a ser un acuerdo que muchas veces va a poder cambiar ese proyecto y eso va a haber que entenderlo, porque esto no es una dictadura, esto no es Cuba, esto no es Venezuela. Aquí uno aprueba los votos aprueba las leyes, que consiguen los votos en ambas cámaras. Diputado, estamos conversando con el diputado de la UDI, Jorge Alessandri. Quedémonos con el tema Cuba, que usted lo ha mencionado ya en varias oportunidades. Ya vamos a volver sobre lo que viene para el gobierno de José Antonio Kast, pero el gobierno confirmó que hay una ayuda monetaria, una contribución monetaria por $1 millón que se realiza a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza y mediante UNICEF, no directamente al gobierno de Díaz-Canel en Cuba. ¿Por qué el nivel de oposición a esta medida? Usted dice, cuando habla del déficit fiscal, del déficit estructural, y dice un gobierno que termina con déficit estructural, pero sin embargo anda repartiendo, anda regalando plata a Cuba. Primero, ¿reconoce la situación humanitaria que vive la isla? ¿La crisis humanitaria que vive la isla? Por supuesto que sí, y esa crisis humanitaria tiene un nombre, un título de la canción: Partido Comunista de Cuba, a cargo hace 66 años. Entonces, yo creo que hay que hacer la diferencia y no es tan fácil hacerla.
toda la ayuda humanitaria para los ciudadanos cubanos que están pasando hambre, pero están pasando hambre porque hay un régimen empobrecedor que va a cumplir 66 años en el poder, donde no hay elecciones libres, donde no hay democracia, donde no hay transparencia respecto de la fortuna de los Castro, Díaz-Canel y sus aliados. Entonces, lo que yo le decía a la vocera del gobierno, Camila Vallejo, cuando anuncia esto, ¿qué está pidiendo usted a cambio? Cuando se entrega ayuda humanitaria hay que pedir algo a cambio, porque el gobierno ha recordado que en el año 2019, cuando Venezuela era gobernada por Nicolás Maduro, el gobierno del expresidente Sebastián Piñera envió ayuda humanitaria a ese país. Yo creo que sí. Hay que ¿Se pedir. equivocó Piñera en ese entonces? No lo sé si lo hizo así, no estaba yo en el gobierno, pero si usted va a mandar a un gobierno... ¿La ayuda humanitaria como el es con cubano, algo a cambio? Por supuesto que sí, una cosa política. Usted puede decir, mire, ¿cuántos presos políticos va a soltar? ¿Qué cosa transparente va a hacer respecto a y si no los suelta, elecciones no hay que entregar ayuda. Y mientras no los suelta, tomando ese mismo ejemplo, ¿no hay que ayudar al pueblo cubano, en este caso que usted mismo reconoce vive hoy día en esta crisis humanitaria? Es muy difícil ayudar al pueblo cubano sin pasar por el régimen cubano. No se mueve nada respecto a ayudas en La Habana, sino es a través del régimen. Por lo tanto, hay otras formas de ayudar a los ciudadanos. ¿Cuál es, diputado? Porque no se contradice cuando usted al principio decía toda la ayuda al pueblo, pero no al gobierno. En este caso, el gobierno chileno ha sido claro en decir esta ayuda va directamente a las personas, no tiene nada que ver con el gobierno. ¿No hay una contradicción ahí? ¿Y de qué forma se puede llegar a ayudar si es que no es a través de este tipo de fórmulas, que a través de la UNICEF, por ejemplo, como lo ha hecho el gobierno chileno? Mire, yo me he reunido muchas veces con ciudadanos cubanos en Miami. Hay comunidades que están ahí, todos tienen familias, tienen forma de mandarle dinero a sus familias. Usted puede ayudar a la comunidad que está en Estados Unidos, que muchas veces también vive en pobreza, y a través de ellos puede enviarle de ciudadano a ciudadano el dinero. Pero hay un bloqueo, diputado. Pero pasar, ellos tienen formas, Western Union, en fin, me he reunido muchas veces con ellos y ellos sí lo hacen, mandan más del 70% de sus ingresos, no solamente a su familia directa, a sus vecinos. Recuerde usted que es un régimen que lleva 66 años, que solo ha empobrecido al pueblo. Ellos viven con electricidad para la energía dotada por petróleo, porque el gobierno no ha sido capaz ni siquiera de hacer un cambio para tener una matriz energética más económica. Estamos hablando de un país que vive en los años 60 en materia energética, en materia alimentaria, cuyo sueldo promedio no alcanza los $4. Entonces, si queremos perpetuar eso, y por supuesto que la siguiente pregunta del gobierno de Chile es ¿dónde están las prioridades? Porque Ñuble, con incendios, Valparaíso, con reconstrucción, y otras necesidades y urgencias. ¿Y usted directamente dice que se está sacando plata de esas prioridades para enviar ese $1 millón a Cuba? Pues que no lo digo yo, si es la misma cuenta fiscal. 60 millones raya cero es el mismo RUT. O sea, ese $1 millón que va a Cuba podría haberse ocupado para los incendios en Chile. Podría haberse ocupado para múltiples fines, para dotar a un CEFAM de más materiales, para aumentar... Hecha de otra manera la pregunta, ¿se va a dejar de dotar a ese CEFAM porque ese $1 millón va a Cuba? No estoy en la mente de la directora de presupuesto, pero a alguien se los va a quitar para dárselos a Cuba, evidentemente. Si la plata no nace de los árboles, no hay impresoras en la moneda que impriman plata. Me tocó trabajar ahí, recorrí todas las bodegas, todos los pisos, no hay. Por lo tanto, la plata que distribuye el gobierno es plata que recauda de los contribuyentes, del IVA que paga usted, que pago yo, de los impuestos, de las contribuciones, y ese dinero usted lo prioriza. El gobierno hoy día, con una rapidez impresionante, porque lo deciden el jueves y lo transfieren el martes, priorizó Cuba, un gobierno que tiene a un país sumido en la pobreza hace más de 70 años. Y hoy día se acuerdan de Cuba. Nosotros nos acordamos de Cuba todos los días y queremos que salga el régimen de los Castro y hoy día de Díaz-Canel. Diputado UDI Jorge Alessandri, para avanzar en otros temas, hoy día hay una reunión bilateral, siguiendo con este traspaso de mando que se ha producido en casi todos los ministerios, en seguridad. Sí. Exactamente. Luis Cordero se reúne con Trinidad Steiner. Está claro que la seguridad es una de las prioridades que ha fijado
el presidente electo José Antonio Kast, por lo tanto ahí también está el mayor cúmulo de expectativas, uno podría decir, de la ciudadanía en su gestión. Pero quiero partir preguntándole, porque se dice que va a asistir también el futuro subsecretario de Seguridad, André Joanet, blanco de críticas en los últimos días por su nexo con imputados del caso Tragamonedas. ¿Por qué a la UDI o a usted en particular en esta oportunidad no le ha resultado tan conflictivo, tan controvertido que una futura autoridad en seguridad tenga estas sociedades con estas personas que ya hemos mencionado en el caso de las tragamonedas y de las casas de apuestas online? Yo se lo pregunté personalmente, el diputado hoy día, Joanet, y futuro subsecretario, me explicó la situación, me dijo que habían sido sociedades que él había... ¿Se lo preguntó cuándo? Le pregunté cuando salió la polémica hace 8 o 9 días. ¿Ya? Que nunca habían iniciado actividades en impuestos internos, habían sido ideas de negocio, ideas de emprendimiento que nunca se concretaron, y esta polémica había salido, ya me recordaba de él, hace unos 2 años atrás, y evidentemente si nunca lo concretó, yo creo que es posible que él dé las explicaciones y obviamente pueda continuar. Distinto si hubiera tenido un ejercicio de esa sociedad, si hubiera hecho algún negocio, si hubiera estado involucrado en algo ilegal como son las tragamonedas, evidentemente que eso sería suficiente para descartar o votar la nominación por parte del presidente. Pero ¿esa explicación no debió haberse dado? Porque usted dice cuando... La había dado él hace 2 años cuando salió la polémica, siendo diputado. Pero ahora está nombrado subsecretario de Seguridad. Claro, la tenía que dar a la oficina del presidente electo, me imagino. Ellos dicen que no ven nada relevante, que no ven nada distinto. En realidad una decisión del presidente Kast esta. ¿Para usted no complica su nominación, como ha planteado Johannes Kaiser, por ejemplo? Hasta ahora, con la información conocida hasta ahora, el hecho de que no se inició actividades, creo que no lo complica, pero evidentemente siempre los subsecretarios y ministros tienen que dar explicaciones por todo. Por lo tanto, tiene que estar abierto a seguir explicando si se descubre algo nuevo. Diputado, en la agenda legislativa todavía quedan un par de días de este periodo donde el gobierno busca avanzar en Sala Cuna y también en FES. Su postura frente a estos 2 proyectos que son insignes, el viernes el presidente Boric decía que ellos van a trabajar hasta el último día. ¿Hay agua en la piscina o no? ¿La UDI va a apoyar alguno de estos 2 proyectos? Sí, quedan 3 días legislativos, para ser exactos, en la Cámara y 2 en el Senado. Sala Cuna está en el Senado, pero le falta todavía el trámite en la Cámara de Diputados, está recién en primer trámite. Se reunió hace pocos días José García Rubinó, futuro ministro SECPRES, con la ministra Lobos. Le manifestó que nosotros queremos un proyecto de Sala Cuna universal que salga rápido, que no afecte el empleo, que tenga muy claro su financiamiento, pero que es muy necesario. Por lo tanto, no va a salir en esta semana, en estos 3 días que quedan, pero evidentemente yo espero que salga en el mes de abril o mayo un proyecto con universal primero, que lo paguen hombres y mujeres, con financiamiento claro, y que pueda ayudar a que más mujeres entren al mercado laboral. Respecto al FES, tenemos diferencias muy profundas respecto a cómo se financia, respecto a que es un impuesto encubierto, y creemos que hay que buscar una nueva fórmula bastante distinta al FES, pero le reitero, estamos empatados en el Senado y a 2 votos en la Cámara, por lo tanto habrá que ver cómo se financia de mejor manera la educación superior en Chile. Diputado Alessandri, lo de Sala Cuna no va a salir en los 3 días legislativos que quedan de la primera semana de marzo, como dijo el presidente Gabriel Boric, porque la UDI no quiere entregarle un triunfo a esta administración. Eso, que se saque todas las fotos que quiera el presidente. Este es un tema mucho más de fondo. Los proyectos que salen y se convierten en ley y son malos, quedan 20 o 30 años haciendo daño. Mire usted la tómbola, mire usted el fin a los colegios particulares subvencionados de Bachelet, mire el fin al lucro. Entonces, por poner, si quieren los libros de historia le ponemos que fue, a pesar de que el presidente Boric no le puso urgencia en 46 meses, a pesar de que era un proyecto que venía de Sebastián Piñera, si quiere se lo ponemos en la lista de los pergaminos, no hay problema. Pero yo prefiero demorarme un mes más y que salga un buen proyecto a sacarlo ahora por ponerlo en la lista de él de los logros, tal como puso la ley Naín Retamal, que me alegró mucho porque soy autor, y hacer una buena ley, que no afecte a las pymes, que no encarezca más el empleo. Por un lado, el ministro Grau reclamaba que el impuesto que han pagado las empresas recaudó menos,
pero se le olvida todas las cosas que hizo el gobierno para encarecer el mercado para las empresas. Entonces, cuando dice cotización adicional, cuando dice subir el sueldo mínimo, cuando dice distintos impuestos que han subido, cuando la tramitación ambiental, bueno, eso tiene efectos. Nosotros no queremos que esa vacuna tenga efectos malos, solo queremos que tenga efectos buenos. ¿Cuál es el efecto bueno? Que más mujeres puedan buscar trabajo tranquilas y que eso lo paguen todos, hombres y mujeres. Diputado Alessandri, una última pregunta al menos de mi parte. ¿Cómo va a votar la derecha, por decirlo tradicional, UDI, RN, Evópoli? ¿O con quién, dónde van a buscar los votos definitivamente para la presidencia de la Cámara de Diputados? Nos faltan 2 votos, por lo tanto, ojalá, nosotros queremos llegar a un acuerdo mucho más amplio que esos 2 votos. No queremos ganar la presidencia por 1, como se ha estado ganando en los últimos 3 años. Queremos quizás conversar con independientes, con la DC, con el PPD, con distintos partidos, para un acuerdo administrativo de comisiones y de la Cámara, ojalá por 20 votos más allá de la mayoría simple, que le dé sustentabilidad y que le dé un poco de estabilidad al gobierno interior en la Cámara. ¿Eso excluye la negociación definitivamente al Partido de la Gente? No ha sido excluido. Es solo que hemos tenido más conversaciones con los que le menciono, pero nadie está excluido. Diputado, ahora sí, lo último, se ha hablado mucho sobre la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. El presidente Kast ha dicho que él va a tomar esa decisión después del 11 de marzo. Desde la oposición han sido bien críticos sobre esta postulación, pero también hay quienes dicen Sebastián Piñera no hubiese dudado ni un minuto y hubiese entregado ese apoyo porque es una figura chilena relevante más allá de las diferencias políticas. ¿Qué cree usted que debería pasar en ese caso en particular? Mire, yo trabajaba con Sebastián Piñera cuando él tuvo que decidir apoyar la reelección de José Miguel Insulza en la OEA, que había sido secretario general por un periodo, iba por el segundo, y evidentemente que Insulza provocaba consenso, no había ningún gobierno que se opusiera, y desde Chile también era respetado en cuanto a las posiciones que había planteado en la Organización de Estados Americanos. En el caso de Bachelet es distinto porque es la ONU primero. En la ONU, Estados Unidos tiene poder de veto, hay miembros permanentes, hay miembros que tienen más poder como Estados Unidos, y lo único que se ha dedicado a hacer el presidente Boric cuando habla de Trump es a denostarlo a él y a su gobierno. Viene Marco Rubio el 11 de marzo al cambio de mando. Sería un bochorno para Chile que Marco Rubio nos comunicara ese día que van a vetar la posibilidad de Bachelet. Nosotros creemos que es una mala opción, primero por eso, porque corre el riesgo de veto de Estados Unidos, y segundo porque creemos que las cosas que promovió Bachelet, especialmente en su segundo gobierno, no le hicieron bien a Chile, y no queremos que esas ideas se sigan promoviendo para el resto de los países del mundo. Creemos que tiene la posibilidad de bochorno, de caerse por la influencia de Estados Unidos, y además que en Estados Unidos, donde el gobierno ejerce su poder, donde Trump ha demostrado un estilo muy directo, que no deja pasar estas cosas. Recuerda que Marco Rubio era el secretario de Estado que Boric no le contestaba el teléfono porque no era presidente y era ministro. Entonces, se han dado todas las cosas y yo quiero evitarle a Chile ese bochorno del veto, y además quiero que elijamos un mejor candidato para la ONU. Jorge Alessandri, diputado de la Unión Demócrata Independiente, gracias por esta conversación con ADN hoy. Muchas gracias a ustedes. Buen día.